Hay un instante al final del Padre Nuestro del que nadie habla. Dices la última palabra y algo en ti queda suspendido. No es falta de fe, es memoria interrumpida. ¿Y si el final de esta oración nunca hubiera sido un punto final? ¿Y si lo que te enseñaron a cerrar era, en realidad, el comienzo del retorno? Hoy no vas a aprender nada nuevo. Vas a recordar lo que siempre sentiste y a entender por qué eso necesitó ser olvidado. Hay una oración que conoces desde antes de saber leer. Fue repetida tantas veces que se volvió casi automática. Y aún así, algo siempre sucede al final. Terminas las últimas palabras y sientes un pequeño vacío. No es duda, no es culpa. Es una sensación sutil de interrupción, como si el flujo hubiera sido cortado antes de llegar al destino. Muchos ignoran esto, pero algunos lo sienten, y cuando lo sienten, ya no pueden fingir que todo está completo. Ese silencio después de la oración nunca fue neutro. Carga una memoria sofocada, un eco de lo que debería continuar. Y tal vez siempre lo hayas sabido, incluso sin poder explicarlo. Hay una idea que rara vez se dice en voz alta, la de que ciertas enseñanzas nunca fueron entregadas como un bloque cerrado. Fueron fragmentos, capas, partes vivas confiadas al tiempo. Lo que llegó hasta ti vino organizado, pulido, cerrado. Pero lo que nació como experiencia no cabía en fórmulas finales. Había algo que necesitaba ser atravesado por dentro, no solo repetido. Cuando una enseñanza se transmite en partes, exige presencia, obliga a quien la recibe a continuar el movimiento, y tal vez por eso fue interrumpida, antes de que pudiera seguir solo. No heredaste un todo, heredaste un vestigio, y el malestar que surge al final de la oración es el cuerpo percibiendo esa ausencia. Existe un momento específico en el que esto sucede, no al comienzo. No durante las palabras conocidas, sino justo después de la última sílaba, cuando todo debería continuar, y no continúa. Es allí donde surge la sensación de corte, como si alguien hubiera cerrado una puerta antes de que pudieras atravesarla. La experiencia interna se quiebra, y lo que quedaba de silencio vivo se transforma en vacío. Ese punto final nunca fue solo lingüístico. Actúa en el cuerpo, en la respiración, en la atención. Interrumpe el estado que se estaba formando y te devuelve al lugar conocido, seguro, incompleto. Aprendiste a aceptar esa ruptura como normal, pero el cuerpo no lo olvidó. Cada vez que la oración termina así, algo en ti queda suspendido, esperando el siguiente paso que nunca llegó. Es curioso cómo la plegaria más repetida del mundo casi nunca es cuestionada. Se enseña demasiado pronto para ser observada con atención. Cuando se convierte en hábito, deja de ser atravesada. Aprendes las palabras, el orden, el tono correcto, pero rara vez eres invitado a sentir lo que ocurre dentro mientras las dices. La repetición crea seguridad, pero también crea ceguera. Hay algo profundamente delicado en esto. Cuando una oración se repite sin escucha interna, se cierra sobre sí misma. Sigue existiendo como forma, mientras el contenido vivo se aleja. Y tal vez lo más extraño sea esto. La incomodidad nunca llega durante la oración. Llega después, como un susurro tardío preguntando por qué algo tan sagrado termina de forma tan abrupta. En los primeros siglos, nada de esto era tan fijo. Las enseñanzas circulaban en comunidades pequeñas, frágiles, muchas veces perseguidas. Lo que hoy parece inmutable aún estaba siendo decidido. Cuando la Iglesia comenzó a estructurarse, fue necesario tomar decisiones. No solo sobre liderazgo y poder, sino sobre qué experiencias serían legitimadas. No todo lo que despertaba podía ser mantenido. La reorganización de las enseñanzas de Jesús no fue solo teológica, fue práctica.
estratégica. Aquello que llevaba al individuo hacia dentro de sí mismo se volvía difícil de controlar. Entonces, el movimiento vivo fue siendo alineado. Los textos ganaron marco, y lo que antes era camino pasó a ser doctrina, segura, repetible, previsible. No todo pudo permanecer en ese proceso. Algunos pasajes no fueron simplemente olvidados, fueron conscientemente dejados de lado. No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado inestables. Abrían algo que no se cerraba fácilmente después. Textos que apuntaban a una experiencia directa, sin intermediación, creaban un riesgo. No terminaban en obediencia, terminaban en recuerdo. Y un recuerdo vivo no se somete con facilidad. Desplaza el centro. Hace que lo sagrado deje de estar allá afuera y empiece a pulsar aquí dentro. El descarte no fue ruidoso, fue silencioso, casi elegante, pero el eco de lo que fue removido siguió vibrando, especialmente en ese vacío que sientes cuando la oración termina. Hay una palabra pequeña que marca ese punto con precisión quirúrgica. Aparece como cierre, como sello, como si dijera, ahora terminó, no vayas más allá. Amén. No entra como respiración, entra como punto final. Y con él, el flujo que se estaba formando se cierra abruptamente. No es solo simbólico. El cuerpo reacciona, la respiración cae, la atención se retrae. Algo que se estaba abriendo vuelve a cerrarse, casi por reflejo. Aprendes que ahí es el final, que después de eso viene el silencio vacío, no el silencio vivo. Y pasas a asociar lo sagrado a ese alejamiento sutil. Pero ¿y si ese cierre no formara parte de la experiencia original? ¿Y si lo que hoy parece conclusión hubiera sido, en realidad, una interrupción añadida después? Tal vez el malestar que sientes no sea irreverencia, sino memoria intentando continuar. Antes de ser un texto recitado, la oración era un movimiento. No había un comienzo rígido ni un cierre brusco. Fluía como algo que atraviesa, toca, regresa. Lo divino no estaba separado del mundo, ni lo humano arrodillado ante algo distante. Todo ocurría en un mismo circuito vivo, continuo, respirante. Las palabras no servían para cerrar, servían para conducir un estado, y cuando ese estado se formaba, no pedía un final, pedía permanencia. Era una travesía interna, del silencio al sonido, del sonido al cuerpo, del cuerpo de regreso al silencio, ahora lleno. Nada necesitaba ser sellado, porque nada había sido interrumpido. Lo que hoy parece faltar al final de la oración era, en realidad, el inicio del retorno que se perdió con el tiempo. En 1945, algo inesperado salió a la luz, no como una revelación estruendosa, sino como un susurro preservado en el tiempo. Textos antiguos, olvidados, volvieron a respirar. No surgieron para crear una nueva creencia, surgieron para exponer una anterior, más fluida, menos controlada, una forma de transmisión que no encajaba bien en los moldes posteriores. Estos escritos no hablaban de un final cerrado, hablaban de continuidad, de la oración como un estado prolongado, no como una frase concluida. El impacto no fue inmediato para todos, pero para quienes leían con el cuerpo, algo se reconocía, como si aquella antigua sensación de falta finalmente hubiera encontrado un eco histórico. No era la prueba externa lo que importaba, era el reconocimiento interno. La percepción de que aquello que sentías al final de la oración no era imaginación, era resonancia. Algunos de esos registros más primitivos no traían una versión única, estandarizada. Había variaciones sutiles, casi orgánicas, como si la enseñanza se adaptara al aliento de quien la atravesaba. Esto incomoda a quienes buscan control, porque lo que no es fijo no se cierra en autoridad. Y lo que varía apunta a la experiencia, no a la repetición mecánica. En esos registros, la oración no termina de forma definitiva.
se disuelve. Continúa como estado, no como frase memorizada. Lo que hoy parece error o incompletud era, en realidad, apertura, un espacio dejado a propósito para que algo ocurriera dentro de quien rezaba. Nada necesitaba ser añadido, nada necesitaba ser cerrado. La estandarización vino después, cuando la vivencia comenzó a ser vista como un riesgo, y la diversidad de formas pasó a ser sustituida por un único formato seguro, previsible e incompleto. Cuando se retrocede aún más en el tiempo, algo llama la atención. La frase final glorificadora simplemente no está allí. No aparece en los documentos más antiguos conocidos. No es una ausencia por descuido, es una ausencia por naturaleza. La oración no culminaba en exaltación externa, sino en recogimiento interno. El foco no era declarar poder, era entrar en estado. Y cuando ese estado se formaba, no había necesidad de proclamarlo en voz alta. La inclusión de esa frase vino después, como refuerzo de jerarquía, una forma de proyectar lo sagrado hacia afuera, hacia lo alto, lejos del cuerpo, y con ello, el eje de la experiencia fue desplazado. Tal vez por eso el final actual suene grandioso, pero no complete. Cierra el texto, pero no cierra el ciclo. Y el cuerpo, más antiguo que cualquier doctrina, percibe esa ruptura de inmediato. El cierre original no era una declaración, era una experiencia sentida en el aliento. Algo que ocurría sin necesidad de ser dicho. El aire entraba, el aire salía, y en ese movimiento, algo se alineaba por dentro. Lo que hoy fue sustituido por palabras finales era, antes, un reconocimiento silencioso. Un ajuste interno entre atención, cuerpo y presencia. No había petición, no había exaltación, había sintonía. Por eso no podía ser escrito con facilidad, porque no se fijaba en el lenguaje. Ocurría en el ritmo de la respiración, en el espacio entre un pensamiento y otro. Cuando ese cierre se perdió, quedó la forma, pero la experiencia quedó huérfana. Y lo que sientes al final de la oración, ese vacío extraño, es el cuerpo buscando algo que antes venía naturalmente junto con el último aliento consciente. Al inicio, la propuesta nunca fue obediencia a algo distante, era proximidad, fusión, una percepción íntima de que lo divino no estaba separado de lo humano. No había un allá arriba inaccesible, había presencia aquí. Algo que se reconocía cuando la atención se aquietaba lo suficiente. Esa proximidad lo cambia todo, porque cuando lo sagrado se vive como algo interno, la relación deja de ser vertical. No hay intermediario necesario entre tú y aquello que pulsa como vida. Esto no elimina la reverencia, la profundiza, porque el respeto deja de ser miedo y pasa a ser cuidado de lo que está vivo dentro. Tal vez esta haya sido la inversión más delicada de todas. Transformar una experiencia de fusión en un gesto de sumisión. Y con ello, alejar lentamente al individuo de la propia fuente que la oración debería revelar. Cuando la oración deja de vivirse como experiencia, se convierte en costumbre. Y cuando se vuelve costumbre, puede enseñarse sin despertar nada. La conciencia se mantiene intacta y adormecida. La forma permanece sagrada, pero el uso cambia. Pasa a servir a la repetición, no a la transformación. Funciona como gesto social, no como herramienta interior. Una oración así no es peligrosa. Calma, organiza, consuela, pero no desplaza el eje de quien la pronuncia. El problema nunca fue la oración en sí, fue la manera en que fue vaciada de función consciente. Cuando el despertar deja de ser el objetivo, la práctica puede continuar indefinidamente, sin tocar nunca el centro. Tal vez por eso tanta gente reza durante años, y aún así, siente que algo esencial nunca ocurrió. No falta devoción, falta activación. Cuando la experiencia deja de ocurrir, alguien necesita ocupar el espacio que ella dejaba. Y así, poco a poco, surgen los mediadores.
figuras necesarias solo cuando la conexión directa es interrumpida. Si lo sagrado no se vive internamente, necesita ser administrado, explicado, autorizado, distribuido. La oración, entonces, deja de ser puente y se convierte en permiso. Esto no ocurre de forma violenta, ocurre con cuidado, con la promesa de seguridad espiritual, a cambio de la autonomía interior. Pero una práctica que despierta no sostiene intermediarios, devuelve la autoridad al cuerpo que siente, al silencio que percibe. Y eso siempre fue visto como una amenaza. Por eso, retirar el papel indispensable de los líderes espirituales nunca fue una opción cómoda. Era más seguro mantener al fiel orientado hacia afuera y llamar humildad a aquello que, en el fondo, era alejamiento de la propia chispa viva. Cuando el cristianismo fue adoptado por el poder imperial, algo cambió de manera irreversible. La fe dejó de ser solo camino y pasó a ser estructura. Y toda estructura necesita uniformidad para sostenerse. Lo que antes se vivía en pequeños círculos se convirtió en regla pública. Lo que variaba pasó a ser corregido. La diversidad de experiencia comenzó a parecer desorden. La uniformización no fue solo doctrinal, fue sensorial. La manera de sentir, de orar, de silenciar empezó a tener límites claros. Una fe que respira libremente es difícil de gobernar, pero una fe estandarizada puede enseñarse, repetirse y controlarse. Y así, poco a poco, la experiencia interior fue siendo sustituida por conformidad exterior. El precio de eso fue silencioso, pero aún se siente cada vez que la oración termina y algo en ti sabe que debería haber más. A partir de ahí, una tensión pasó a existir de forma permanente. De un lado, la vivencia interior silenciosa. Del otro, la autoridad institucional que define límites. Estas dos fuerzas nunca caminaron en paz, porque la experiencia directa no pide permiso. Ocurre cuando la atención se alinea, independientemente de las reglas. La institución necesita claridad, fronteras, dogmas. La vivencia interior es ambigua, fluida, imposible de encuadrar. Y todo lo que no se encuadra amenaza el centro de control. No fue necesario negar la experiencia por completo. Bastó con volverla secundaria. Algo bonito, opcional, pero nunca central. Y así, muchos aprendieron a desconfiar de lo que sienten, a priorizar lo que es autorizado en lugar de lo que es vivido. Tal vez ese sea el conflicto que lleva sin nombre, la intuición de que algo verdadero ocurre dentro de ti, pero no encuentra un espacio legítimo para existir. En algún punto, se tomó una elección silenciosa, no declarar guerra a la vivencia interior, sino mantenerla al margen, lejos del centro. Los discursos de sumisión eran más fáciles de sostener. Organizaban, calmaban, jerarquizaban, mientras la chispa divina interna permanecía oculta, casi invisible. No era necesario negar que algo sagrado existía dentro, bastaba con no hablar mucho de ello. Y, sobre todo, no ofrecer caminos claros para que pudiera ser vivido. Poco a poco, la identidad enseñada pasó a ser de carencia. Necesitas, dependes, esperas. Mientras aquello que podría recordarte a ti mismo quedaba en silencio. Pero la chispa no se apaga, solo espera. Y a veces se manifiesta como ese malestar discreto, esa sensación de que la oración termina demasiado pronto, porque algo en ti aún no ha terminado de despertar. Hay versiones antiguas en las que la oración no avanza en línea recta, se mueve en círculo, sale de lo invisible, toca el mundo y regresa al punto de origen. Nada queda fuera. La petición, el pan, el perdón, el cuidado, todo forma parte del mismo ciclo. Y el final no es cierre, es retorno consciente. Cuando ese ciclo es percibido, algo cambia en la escucha. La oración deja de ser súplica y se convierte en alineación. No se pide para recibir después, se reconoce lo que ya está en movimiento. Esta forma no exige fe ciega, exige presencia.
y la presencia no puede ser delegada. Tal vez por eso esta arquitectura circular fue tan fácilmente olvidada. No apunta hacia afuera, te devuelve hacia adentro, al punto silencioso donde todo comienza y recomienza. Esta forma no era cómoda para quienes necesitaban control. Una oración que retorna al interior no crea dependencia, crea autonomía silenciosa. Cuando la plegaria funciona como un ciclo completo, no termina en una promesa futura, se cierra en el ahora, y eso cambia la relación con el tiempo, con la espera, con la autoridad. Una práctica así no solo calma, despierta, y todo lo que despierta lleva un riesgo implícito. Por eso, a lo largo del tiempo, lo que era ciclo se volvió línea. El retorno fue cortado, y el final pasó a apuntar hacia afuera, hacia arriba, hacia después. Pero el cuerpo aún reconoce la forma antigua. Siente cuando algo debería regresar, y no regresa. Ese reconocimiento no viene de la mente, viene de la memoria profunda que nunca fue totalmente borrada. Ese riesgo nunca fue solo simbólico. Una oración que despierta crea personas que no se conforman con respuestas prefabricadas. Afina la percepción, profundiza el silencio, devuelve el eje. Y los sistemas de dominio no se sostienen sobre personas despiertas. Necesitan previsibilidad, no lucidez. Necesitan calma, no presencia activa. Una plegaria que calma puede ser tolerada. Una plegaria que recuerda quién eres necesita ser neutralizada. No con violencia, sino con ajustes sutiles, casi imperceptibles. El más eficaz de ellos fue transformar el despertar en amenaza, asociar profundidad con peligro y llamar obediencia a aquello que, en el fondo, era olvido inducido. Pero el efecto colateral siempre permaneció, porque el recuerdo no desaparece, regresa como inquietud, como esa sensación extraña de que algo fue robado y de que estás empezando a percibir qué fue. Aún así, la enseñanza no desapareció por completo. Siguió circulando fuera de los centros de poder, de boca en boca, de respiración en respiración. Ascetas, buscadores del desierto, comunidades silenciosas guardaron más que palabras. Guardaron una forma de vivir la oración. Sin prisa, sin cierre rígido, sin necesidad de aprobación. Allí, el Padre Nuestro no era recitado para ser oído, era atravesado para ser sentido. El cuerpo aprendía el ritmo antes de que la mente intentara comprender. Nada de esto necesitaba ser escrito con precisión, porque se transmitía como estado. Quien lo recibía, lo reconocía. Tal vez por eso este hilo sobrevivió durante tanto tiempo. No estaba atado a textos oficiales. Estaba guardado en el aliento, en el silencio compartido, en la sensación de algo que continúa después de la última palabra conocida. Cuando observas con cuidado, percibes que no se trata solo de palabras perdidas. Se trata de un uso diferente del cuerpo. La oración como ejercicio de aliento e integración. Inspirar no era preparación, era parte del acto. Exhalar no era conclusión, era retorno consciente. En ese movimiento, lo de dentro y lo de fuera dejaban de ser opuestos. Lo que era pedido se ajustaba a lo que ya estaba vivo, y todo el cuerpo participaba del reconocimiento. El Padre Nuestro, vivido así, no entrenaba sumisión, entrenaba atención. Creaba un estado en el que pensar, sentir y respirar se alineaban. Tal vez eso explique por qué, incluso sin saber por qué, tantas personas sienten ganas de cerrar los ojos al orar. El cuerpo intenta completar por sí solo aquello que el texto interrumpió. Busca reinstalar el circuito que un día fue entero. Algunas fuentes místicas antiguas dialogan directamente con esta comprensión ampliada. No como manuales, sino como espejos. No explican de más, señalan hacia adentro. En estos textos, lo que importa no es la corrección de las palabras, es el estado que provocan.
La oración aparece como un medio para atravesar capas de percepción, no como una fórmula que deba ser concluida. El lenguaje es simbólico, casi respiratorio. La luz no es un objeto. El reino no es un lugar. Todo apunta a cualidades de conciencia que se reconocen cuando el cuerpo se aquieta. Quien lee esperando instrucción se frustra. Quien lee con presencia siente que algo se reorganiza por dentro, como si aquellas palabras antiguas estuvieran menos interesadas en convencer y más en recordar. Tal vez por eso estas fuentes hayan permanecido marginales. No fortalecen instituciones, fortalecen estados, y los estados despiertos siempre escapan de los bordes del control. Cuando miras la arquitectura de la oración, percibes que nada allí es aleatorio. Desciende de lo alto al mundo, toca la necesidad humana y luego regresa. Es un movimiento completo, como un arco que solo tiene sentido cuando se cierra. La petición del pan no es caída, es anclaje. El perdón no es sumisión, es liberación de peso interno. Cada parte prepara la siguiente, y lo que parece una lista es, en realidad, un trayecto, de lo invisible al cuerpo, del cuerpo a lo invisible, ahora integrado. Cuando este diseño es sentido, algo se ajusta en el eje interno. La oración deja de ser una palabra dirigida y se convierte en una travesía consciente. No hay distancia entre quien pide y aquello que responde. Tal vez por eso el final actual suene extraño al cuerpo. Rompe la curva, interrumpe el retorno y deja la experiencia incompleta, como un gesto detenido en el aire. Cuando se regresa a la lengua original, nuevas capas comienzan a emerger. El arameo no se comporta como una traducción literal. Respira significado desde dentro de las palabras. Términos que hoy suenan fijos eran, allí, movimientos. El reino no apuntaba a un territorio, apuntaba a un estado que se manifiesta cuando algo se alinea internamente. Lo mismo ocurre con Padre, no como figura distante, sino como fuente íntima, generadora, presente, algo que se reconoce más de lo que se describe. Esta lectura no añade algo nuevo, elimina rigidez. Deja que el texto vuelva a ser vivo, ambiguo, experiencial. Tal vez por eso estas capas fueron suavizadas a lo largo del tiempo. No se dejan poseer. Piden escucha profunda, cuerpo presente y valentía para sentir lo que cambia cuando el sentido deja de estar afuera y comienza a revelarse dentro. En esta lectura más antigua, el reino no es una promesa futura. No llega después. Se revela cuando la atención regresa al lugar correcto. No es algo que deba conquistarse. Es algo que debe percibirse. Un estado interno ya accesible, pero raramente habitado. Esto cambia completamente el gesto de la oración. Deja de apuntar a un mañana distante y pasa a organizar el ahora, por dentro. El reino no viene, emerge. Cuando el ruido cesa, cuando el aliento se vuelve consciente, cuando la presencia se instala sin esfuerzo. Tal vez por eso esta idea fue diluida. Un reino interno no puede ser administrado. No depende de permiso externo, solo de recuerdo. Y recordar siempre fue más subversivo que obedecer. El perdón, en este contexto, también cambia de lugar. No es absolución concedida por otro. Es soltura de lazos que aprietan por dentro. Perdonar no es olvidar lo que ocurrió. Es liberar la energía que quedó atrapada en el acontecimiento. Ajustar el estado interno para que el pasado no continúe respirando en el presente. Cuando esto se entiende así, la oración deja de ser un pedido moral. Se convierte en un gesto de higiene interior. Un retorno consciente al propio eje. Nada de esto exige juicio. Exige percepción, sentir dónde algo aún aprieta y permitir que se suelte. Tal vez por eso el perdón fue transformado en una obligación externa. Como estado interno, libera demasiado. Como regla moral, controla. Y el cuerpo percibe la diferencia de inmediato. La tentación, en este mismo hilo,
no es una prueba impuesta desde afuera, es la pérdida de atención, el momento en que la presencia se aleja de lo esencial. No se trata de ser llevado al error, sino de distraerse del centro, de olvidar quién se es en medio del ruido. Cuando la oración se vive como alineación, la tentación aparece como un desvío interno, un alejamiento sutil de la claridad. Y la petición no es por protección externa, sino por lucidez continua. Esto devuelve responsabilidad al individuo, no como culpa, sino como cuidado. Mantenerse atento pasa a ser una práctica viva, no una vigilancia moral. Tal vez esta lectura haya sido suavizada porque exige presencia constante. No hay quien vigile por ti. Y los sistemas prefieren fieles guiados antes que conciencias que saben cuándo se alejaron y saben cómo regresar. En algún momento, la doxología fue añadida. Un cierre grandioso, proyectado hacia afuera, poder, gloria, eternidad, todo apuntando lejos del cuerpo. Organiza, impresiona, pero también desplaza el eje de la experiencia hacia afuera, hacia lo alto, hacia algo que debe ser contemplado, no vivido. Este añadido no es inocente, cambia el gesto interno de la oración. En lugar de regresar al silencio integrado, la atención es lanzada nuevamente hacia afuera. Lo sagrado vuelve a ser algo que se admira a distancia, no algo que se reconoce respirando dentro, y el ciclo, que antes se cerraba en el cuerpo, queda abierto, pero no hacia adentro. Tal vez por eso el final actual suene tan solemne como insatisfactorio. Concluye el discurso, pero no concluye la experiencia, y el cuerpo, fiel a su memoria antigua, siente exactamente dónde el flujo fue redirigido. Aún así, hay intentos silenciosos de recomponer lo que se perdió, no como reconstrucción literal, sino como escucha sensible, una atención dirigida al punto exacto donde el flujo fue cortado. No se trata de añadir nuevas palabras, sino de retirar el exceso, de permitir que el final vuelva a ser vivido en lugar de declarado. Algunos lo sienten de forma intuitiva, prolongan el silencio después de la oración, respiran hondo, como si algo aún estuviera en curso. Este gesto simple ya es una recomposición, porque devuelve al cuerpo la oportunidad de concluir el ciclo, no intelectualmente, sino somáticamente. Tal vez el tramo final nunca haya sido una frase, tal vez haya sido un estado, y lo que estamos haciendo ahora no es recuperar un texto perdido, es reaprender a permanecer donde la oración siempre quiso terminar. Dentro, cuando se habla de espíritu, en los textos más antiguos, se habla de aliento, no de un concepto abstracto, de algo que se mueve, atraviesa, anima. El espíritu no desciende desde afuera, circula, entra, sale, sostiene, despierta. Por eso la oración estaba ligada al aliento, porque allí lo invisible se volvía sensible. Cada respiración era un recordatorio silencioso de que la vida no está separada de la fuente. Cuando este entendimiento se pierde, el espíritu se convierte en idea, algo distante, elevado, teórico, pero cuando regresa al cuerpo, vuelve a ser experiencia viva. Tal vez lo que más se olvidó no fue un pasaje escrito, fue esta intimidad con el propio aliento. Y al sentirlo ahora, incluso mientras escuchas, algo en ti reconoce que nunca dejó de estar en contacto, solo dejó de prestar atención. La luz, en esos mismos registros, no es algo que ilumina desde afuera, no llega como revelación externa, se enciende cuando la presencia se estabiliza. La luz es lucidez, es percibir sin ruido, es estar entero en lo que se vive, sin división. Por eso aparece asociada al recordar, no como un aprendizaje nuevo, sino como claridad recuperada, algo que siempre estuvo disponible, pero raramente habitado. Cuando la oración conduce a este estado, no hay espectáculo, hay quietud despierta.
Una sensación simple y profunda de estar en casa dentro de uno mismo. Tal vez eso explique por qué esta luz fue transformada en un símbolo distante. Porque cuando se vive internamente, no necesita explicación. Y los sistemas se sostienen mejor sobre símbolos que sobre personas demasiado lúcidas para ser conducidas sin cuestionar. El cierre original no pedía nada, no suplicaba, reconocía. Era el instante en que algo se alineaba por dentro y simplemente era visto, sin nombre, sin gesto exterior. Un reconocimiento silencioso de lo que siempre estuvo allí. Cuando eso sucede, no hay distancia que atravesar, no hay respuesta que esperar. Hay presencia suficiente para percibir que la separación nunca fue real. Este tipo de cierre no produce euforia, produce reposo lúcido. Una calma que no viene del alivio emocional, sino de la coherencia interna. Tal vez por eso fue tan difícil de mantener. No genera dependencia, no crea narrativa externa. Solo devuelve al individuo a sí mismo, entero. Y cuando alguien regresa a ese lugar, algo cambia de forma irreversible. La oración deja de ser una petición repetida y pasa a ser un gesto de recordar. Simple, directo, imposible de controlar desde afuera. Cuando ese recuerdo ocurre, la distancia se disuelve. Ya no hay un humano aquí y un divino allá. Hay una presencia única, sentida, continua. Lo que antes parecía búsqueda se revela como reconocimiento. Lo que parecía un camino largo se muestra como retorno inmediato. Nada necesitó ser conquistado, solo desvelado. Esta disolución no elimina la reverencia, la profundiza, porque lo sagrado deja de ser una idea y pasa a ser una responsabilidad íntima. Ya no hay a dónde huir, ni a quién delegar. El encuentro ocurre en el lugar más simple y más evitado. La propia conciencia despierta. Tal vez esta sea la transformación más silenciosa de todas, cuando la oración deja de crear distancia y comienza a revelar que nunca hubo una separación real entre aquello que busca y aquello que es buscado. Y es exactamente ahí donde surge la amenaza. No la amenaza ruidosa, visible, sino aquella que se instala cuando alguien deja de ser guiable. El autoconocimiento no confronta a los sistemas con palabras, los disuelve por irrelevancia. Una persona que recuerda quién es no necesita ser conducida por el miedo. Por eso, a lo largo de la historia, el despertar siempre fue tolerado solo hasta cierto punto, siempre que permaneciera simbólico, siempre que no se volviera demasiado vivido. Cuando la conciencia se reconoce como espacio sagrado, las jerarquías tiemblan, no por rebeldía, sino por innecesariedad. El poder externo pierde tracción cuando el eje regresa hacia adentro. Tal vez estés sintiendo esto ahora, no como una idea nueva, sino como un malestar familiar. La sensación de que algo en ti siempre lo supo y fue enseñado a no tocarlo. Esta es la amenaza real, no al sistema, sino a la ilusión de separación que lo sostiene, y una vez vista, no puede ser completamente desvista. No es casualidad que la invitación nunca haya sido adquirir algo nuevo. Siempre fue recordar. Recordar algo que fue sentido antes de ser explicado. Nada aquí añade información esencial. Lo que ocurre es un ajuste de la atención. Un retorno a un punto que siempre estuvo disponible, pero raramente visitado. Cuando recuerdas, algo se relaja. No porque todo haya quedado resuelto, sino porque la búsqueda cesa por un instante, y en ese instante hay pertenencia. Por eso este llamado suena íntimo. No viene de afuera, resuena dentro, como algo antiguo reconociéndose a sí mismo. Tal vez esta sea la diferencia más sutil. La información exige concordancia. El recuerdo exige honestidad. Y la honestidad más profunda no es con un sistema, un texto o una autoridad. Es con aquello que, en silencio, siempre supiste cuando la oración terminaba demasiado pronto.
y algo en ti aún estaba entero, esperando continuar. Cuando la oración es restaurada, deja de ser algo que se hace, pasa a ser algo que se vive. No comienza al hablar, ni termina al callar. El texto se vuelve solo un portal. Lo que importa es el estado que se atraviesa. Y ese estado no depende de la creencia, depende de la presencia. En ese punto, aprender pierde importancia. El cuerpo asume, la respiración guía, el silencio sostiene, la atención permanece. Nada necesita ser dramatizado. La experiencia es demasiado simple para eso. Ocurre como ocurre el aliento, naturalmente, cuando no es interrumpido. Tal vez por eso esta forma nunca fue popularizada. No crea seguidores. Crea personas enteras, y una persona entera no se apoya solo en palabras repetidas. Reconoce en su propio cuerpo cuando algo es verdadero. Y siente, sin esfuerzo, que la oración restaurada no pide fe, pide entrega a lo que ya está vivo ahora. A partir de ahí, la práctica deja de ser espectáculo, se vuelve discreta, casi invisible. Algo que se reconoce en la forma en que respiras, escuchas, respondes al mundo. No hay necesidad de anunciar. Lo que se transforma por dentro encuentra su propio ritmo de expresión. Compartir pasa a ser una invitación silenciosa, no una afirmación. Este tipo de transmisión no crea multitudes ruidosas, crea encuentros raros. Personas que se reconocen no por las palabras que usan, sino por la calidad de presencia. Tal vez así es como la enseñanza siempre quiso sobrevivir, no como doctrina expandida, sino como una llama discreta pasando de uno a uno, sin apagarse, y en este punto, algo se cierra suavemente, no con un punto final impuesto, sino con un retorno consciente al aliento, al silencio, a la sensación de estar entero. Respirar en comunión no es hablar con un Dios distante, es percibir, juntos o a solas, que la presencia nunca estuvo afuera y que el final, que nunca te dejaron decir, siempre fue vivido en silencio, en el instante en que dejabas de buscar y simplemente recordabas. Llegamos al punto en el que nada más necesita ser añadido, porque lo que faltaba no era información, era permiso para permanecer. El cierre verdadero nunca fue una frase dicha al final. Fue un estado reconocido por dentro, un reposo lúcido donde la búsqueda se disuelve sin esfuerzo. Cuando eso ocurre, algo sagrado es recuperado, no como creencia, sino como pertenencia, la sensación silenciosa de que nunca estuviste afuera, solo distraído. Tal vez por eso este final no podía ser enseñado directamente. Necesitaba ser recordado, sentido en el aliento, en el silencio, en la intimidad que no depende de palabras. Si algo aquí resonó, no lo trates como una idea interesante, trátalo como una invitación suave. Permite que la oración, cualquier oración, vuelva a terminar donde siempre quiso, en presencia. Y si este retorno tuvo sentido, compártelo solo con quien reconozcas por el silencio, no por el discurso. Porque lo que despierta no necesita escenario, solo necesita seguir con vida.